Que la paz de nuestro Señor Jesús inunde nuestros corazones en esta noche. ¿Estamos contentos, mis amados? Yo también estoy muy contento. Estoy muy contento de ver sus rostros y de compartir con ustedes hasta hoy. Vamos a seguir compartiendo hasta lo que resta de semana y culminamos el próximo sábado. No dejen de venir porque el sábado en la noche también tenemos algo muy especial para ustedes. Hoy vamos a tener un tema dentro de toda esta serie, un tema muy especial. Dijimos que íbamos a tocar algunos asuntos relacionados a ese cuerno pequeño, ¿verdad que sí? Hemos ya tocado algunos 3 temas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La gran estatua, las 4 bestias. Y hoy vamos a tocar el cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Mientras estaba afuera, uno de los amigos que nos acompaña me estuvo diciendo, creo que sé quién es. Y me dijo quién entendía que era y le dije, exactamente ese es. Y por esa razón se le dio el premio. Mañana vamos a tocar el tema de la abominación asoladora. No puede faltar el de mañana. Excelente lo que vamos a estar presentando, un material muy bonito para gloria de nuestro Dios. Ahora bien, el tema de hoy es el cuerno pequeño, que es el mismo anticristo. Si usted mira las características del cuerno pequeño y mira las características del anticristo de Apocalipsis, son exactamente las mismas. Hoy vamos a tocar esa en particular. Tocamos ya el sueño de un rey, la estatua, y también tocamos ya el sueño del profeta, las bestias. E hicimos una comparación entre ambos. Vimos Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 y nos dimos cuenta que habían unos símbolos, una cabeza de oro en Daniel capítulo 2, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Luego en Daniel capítulo 7 vimos un león con alas que aparece en la escena, rápidamente moviéndose con poca agilidad. ¿Quién es? El oso, que tenía un costado más arriba que otro y tenía 3 costillas entre sus dientes. Y moviéndose rápidamente en la escena, ahora sí, ¿quién? El leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Luego entonces vimos una bestia terrible y espantosa en gran manera. No era ningún animal conocido. El escritor Daniel le llama bestia porque no puede compararlo con ningún animal conocido. Y finalmente unos 10 cuernos que tiene esa bestia y de los cuales surge un cuerno pequeño que tiene bocas, que tiene una boca y que tiene ojos y se hace más grande que los demás y derriba a 3 de los cuernos que estaban original. Sabemos que la cabeza de oro y el león son el mismo símbolo y simbolizan ¿a quién? A Babilonia. Luego entonces el pecho y los brazos de plata juntamente con el oso simboliza a Medo-Persia, vientre y muslos de bronce con el leopardo con 4 cabezas significa o simboliza a Grecia. La bestia terrible y espantosa sabemos que es Roma, que es el 4º imperio. Y finalmente vemos un último imperio, porque de Roma, de ese imperio romano que conformaba toda Europa y parte del África del Norte, exactamente toda esa área ya, también parte del Medio Oriente, todo ese imperio fue siendo debilitado por las invasiones de los bárbaros y fueron 10 las que se asentaron en toda Europa. Vemos entonces que Europa juega un papel fundamental en esas 10 tribus bárbaras que se asentaron y Roma papal, que es lo único que unifica a Europa, que es lo único que tiene de hierro, es los pies, ¿verdad? Roma hasta los pies, por lo tanto tiene algo de Roma papal unificando esa Europa. El tema de hoy, como dijimos, el anticristo, el cuerno pequeño. La que falta acá arriba, ¿verdad? Todavía no hemos visto cuál es. Estamos viendo la estatua, estamos viendo Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y falta el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Bueno, vamos a tomar algunas características de repaso. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Era un cuerno que era muy prepotente. Era pequeño, pero hacía bastante ruido. Dice, entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes. La arrogancia de ese cuerno le llamaba de manera especial la atención al profeta Daniel. Esas palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno.
Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras. No podía ponerle un nombre, era algo completamente distinto. Era espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y ahora vemos el metal cuarto aquí en escena, y uñas de bronce. Habíamos dicho ayer que el bronce representa a el imperio griego, pero es la unión del imperio griego con el imperio romano, y la palabra o la frase greco-romano la hemos acuñado y la hemos utilizado varias veces porque la influencia cultural de Grecia todavía permea hoy, más aún en los tiempos de Roma. Roma, aunque conquista políticamente a Grecia, Grecia conquista culturalmente a Roma. Dice que esta bestia tenía uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Vemos entonces el imperio romano como esa bestia cuarta. Daniel 7:20 dice, también quise saber más acerca de los 10 cuernos. Estos 10 cuernos, yo necesito saber más de ellos, que tenía en su cabeza. Y le llamó la atención de manera especial el otro, y del otro que había subido ante el cual habían caído 3. ¿Qué poder tenía este cuerno que había derribado 3 de los originales? De este mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia, lo repite nuevamente, y parecía mayor que sus compañeros. Notemos que aunque era pequeño, él parece que más grande. ¿Cómo es posible que algo que es más pequeño haga tanto ruido que pueda parecer más grande? Este cuerno se caracteriza por lo que veía o que decía ver y por lo que hablaba, su prédica. Era lo que le daba la fortaleza a ese cuerno. Porque dicen que en tierra de ciegos, el tuerto es el rey, ¿verdad? Ahora, ¿y estos 10 cuernos? ¿Quiénes son? Bueno, fueron esas 10 tribus bárbaras que se asentaron en Europa, los visigodos, los burgundios, los francos, los suevos, los alamanis, los anglosajones y los lombardos, y finalmente los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Y esto los pongo en un color distinto porque tanto vándalos, érulos como ostrogodos fueron unas tribus que fueron las 3 que fueron derribadas por el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, ¿cómo hizo? Se hizo ¿qué? Grande, fue creciendo. Se le notó entonces su fortaleza al derribar los 3 y se hizo grande con boca y con ojos. Ahora miren este cuerno lo que hacía. Se metió contra Dios. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Dios le permitió a este cuerno pequeño que pudiera vencer a sus seguidores, a los santos de Dios. Hasta que vino el anciano de días. No es hasta siempre, Dios le pone ¿qué? Un término, así que a pesar de que hay persecución, el Señor tiene todo bajo control. Hay algunas personas que pueden ser mártires, y Dios sabe quién puede ser mártir. Hay algunas personas que pueden aguantar un poco más de presión. A cada uno de nosotros nos llegó la cruz que nos corresponde cargar. Nadie tiene una carga mayor que la que no pueda soportar. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Me dijo así, y noten la interpretación bíblica, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan, ¿quién está dando el significado nuevamente? La Biblia. Por eso es que el Señor Jesús dijo que el que lea, entienda. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, que será, como dice, diferente de los primeros. Así que no era una tribu bárbara como tal. Y derribará a 3 de ellos. Ahora notemos las características. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Contra quién se va a meter ese cuerno pequeño? Contra Dios. A los santos del Altísimo quebrantará. También se va a meter contra el pueblo de Dios. Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. O sea que va a querer ¿qué?
meterse con la ley de Dios y modificarla a su antojo, en particular con el mandamiento que tiene que ver con ¿qué? Con tiempo. Y serán entregados en su mano los santos del Altísimo para ser perseguidos. ¿Por qué periodo de tiempo? Dice, por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y hoy sí tengo tiempo para explicar este asunto. Lo voy a dejar para el final. Vamos a ver lo que dijimos, ese Dick Tracy que dimos de asignación para que cada cual buscara ese trabajo investigativo. Las características del cuerno pequeño surge ¿de dónde? De la cuarta bestia. ¿Y la cuarta bestia quién dijimos que era? Roma. Así que cuando vamos a buscar el cuerno pequeño no podemos buscar ni en Suiza, ni en Alemania, ni en Francia. Tenemos que mirar a Roma. Ese cuerno pequeño aparece después de los 10 cuernos. Ahí entre Europa, entre las tribus bárbaras, ahí sale. Este cuerno pequeño llega a ser mayor que los otros, por lo tanto tiene más influencia que los demás países. Este cuerno pequeño también derriba 3 de los primeros cuernos, fueron arrancados en su presencia. Y este cuerno pequeño tiene una actitud hacia Dios de arrogancia porque habla palabras contra él, blasfemias. Este cuerno pequeño hacia el pueblo de Dios, ¿cuál es la actitud? Los persigue. Este cuerno pequeño, ¿cuál es su actitud hacia la ley de Dios? Quiere cambiarla, los tiempos y la ley, y dura 1260 años, que ese es el tiempo, tiempos y la mitad. Les voy a pedir por el momento que tomen este valor como bueno y al final le vamos a explicar cómo es esto de tiempo, tiempos y la mitad, pero son 1260 años. Y ya lo vamos a ver al final de la presentación de hoy. Luego dice, pero se sentará el tribunal en juicio. Dios va a pasar juicio, mis amados. Dejémosle todo el juicio a Dios. A veces nosotros nos airamos contra vecinos, contra amigos, contra amistades, a veces hasta con la misma sangre. Dejémosle todo en las manos del Señor. Él es el que toma la venganza, ¿verdad que sí? Mía es la venganza, dice el Señor. Tú quédate tranquilo, estate quieto, para que sea destruido por completo y para siempre. Debemos orar por nuestros enemigos, amén. Debemos orar por ellos. Ahora, ¿quiénes serán estos 3 cuernos que cayeron? Vamos a decir quién es este cuerno pequeño. Los 3 cuernos que caen. Para fines del siglo III y comienzos del siglo IV, el movimiento arriano amenaza a cubrir toda Europa. El concilio de Nicea del año 325 condenó las doctrinas arrianas y comenzó una guerra entre católicos y arrianos. ¿Entre quién es la guerra, mis amados? Entre católicos y arrianos. Lo cual hizo que 3 de las naciones arrianas fueran vencidas. ¿Por quién fueron vencidas las naciones arrianas? Por nuestros hermanos católicos. ¿Por nuestros quién dije? Nuestros hermanos. ¿Son nuestros hermanos? Sí, son nuestros hermanos. Nuestros hermanos católicos. Muchos de los que están aquí, ¿de dónde salieron? De la Iglesia Católica. Son nuestros hermanos y los amamos. Y amamos a los sacerdotes. Y amamos a los obispos. ¿Sí o no? Claro que los amamos. Claro que los amamos. Ahora, vamos a explicar este asunto. Vamos a ver quién era Arrio. Arrio, bueno, vamos a dejar esto aquí antes de seguir poniendo más información. Arrio fue un presbítero de Alejandría. Alejandría que estaba en Egipto. Probablemente era de origen libio, es lo que se sospecha. Y fue fundador de una doctrina conocida como el arrianismo. Entre los pilares de su doctrina era decir que Jesús no era divino. Arrio no creía en la divinidad de Jesús. Arrio pensaba que Jesús era un hombre, no Dios encarnado. Así que el arrianismo era una amenaza para la fe. Sin embargo, mis amados, la gente puede pensar de diferentes maneras, pero nosotros tenemos que tolerar, ¿sí o no?, los pensamientos. No podemos gobernar los pensamientos de las personas. Tenemos que dejar que cada cual
piense lo que quiera. El Señor ha trabajado de esa manera a través de la historia. Él nos da libre ¿qué? Libre albedrío. Así que no podemos perseguir a nadie. Podemos persuadir a las personas, pero no podemos obligarlos a nada. Los pensamientos son sagrados, el libre albedrío es sagrado. Cada cabeza es un mundo. Si a usted le agrada lo que estamos predicando, usted se queda aquí. Pero si no le agrada, se va a ir. Y yo lo que voy a decirle es que Dios te bendiga. Y si tienes algo mejor, déjamelo saber, porque yo me voy contigo. Pero no tengo que estar enojado con nadie que tenga una idea diferente a la nuestra, ¿sí o no? Esa es la actitud que debemos tener. Pues entonces, Arrio empezó a difuminar estas ideas, pero los católicos le cayeron encima a Arrio, tanto así que derribaron a 3 de esas tribus arianas, que eran los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Los primeros en caer fueron los vándalos y luego los érulos. En el año 538 cayó el último baluarte de los arrianos, que fueron los ostrogodos. Y esto abrió paso para la puesta en vigor del decreto de supremacía papal de Justiniano, el emperador. Este decreto imperial concedía al obispo de Roma el título de cabeza de las iglesias y corrector de los herejes. Quiero mencionar algo importante. Ese cuerno pequeño es un sistema, no es una persona. Ese anticristo no es una persona, es un sistema. ¿Estamos claros con esto? No podemos decir que el obispo de Roma es el anticristo. No podemos decir que de manera singular y particular, ¿cómo se llama el de ahora? Francisco, que Francisco es el anticristo. No podemos decir que Juan Pablo lo era. No podemos decir que ni Alejandro Borgia, y vamos a hablar de Borgia luego, no podemos decir que ninguna persona en particular lo es. Es el sistema que desgraciadamente se ha corrompido y ha predicado apostasía, y lo vamos a ver con bastantes evidencias en la noche de hoy. Ahora, ¿qué era este decreto imperial de Justiniano? En el año 533, Justiniano declaró al obispo de Roma como cabeza de todos los obispados en Europa y corrector de herejes. Vamos a ver esto más claro. ¿Cuántos obispados había en Europa para aquel entonces? 5 obispados. Entiéndase, Alejandría, Antioquía, también estaba el obispado de Jerusalén, estaba el obispado de Constantinopla y estaba el obispo de Roma. Esos 5 obispados tenían igualdad de poder. Ningún obispado estaba por encima del otro. Sin embargo, a Justiniano le pareció bien que el obispo de Roma fuera la cabeza de todos los obispados en Europa y se encargara de trabajar con las herejías. Si ya tenían a los arrianos allí con herejías, que estaban diciendo que Jesús no era Dios. Así que vamos a meterle mano a los arrianos y a todo el que se oponga utilizando como punta de lanza al obispo de Roma, como corrector de los herejes. Aunque herejía podía ser leer la Biblia y reunirte, porque solamente en aquella ocasión los únicos autorizados a leer la Biblia eran los sacerdotes y el latín, cuando se daba la misa. Usted no podía tener una Biblia en su poder y leerla en su hogar, porque era considerado herejía. Y por esa herejía podía pagar con su vida, con torturas, en la hoguera y de 1000 formas diferentes, tanto usted como su familia y sus amigos. Ese edicto de Justiniano del 533 fue letra muerta. No se pudo poner en vigencia, porque estaban ¿quiénes? Los arrianos, en particular todavía quedaban los ostrogodos. Y los ostrogodos fueron derrocados en el año 538 y en el 538 entonces se pone en vigor el edicto de Justiniano. Aquí vemos un mosaico en la iglesia de San Vital en Rávena, donde vemos a Justiniano y conmemorando ese acontecimiento. ¿Quieren escuchar parte de ese texto? Parte del texto dice lo siguiente: ordenamos que el Santísimo Papa de la antigua Roma, y ahorita les explicaré,
ha de tener el más alto rango que los otros pontífices. Noten que habían otros pontífices. Pero el beatísimo arzobispo de Constantinopla, la nueva Roma, esa es la segunda Roma, ha de ocupar el segundo lugar después de la antigua Roma, que tendrá supremacía sobre las otras sedes. ¿Por qué se llama la antigua Roma y qué es la nueva Roma? Miren, mis amados, para aquel entonces, para el año 300, hubo un emperador, Constantino. Constantino había conquistado, era el emperador de ese imperio grande, Constantinopla, que cubría Roma cubría Roma, Europa y fuera de allí también. Y Constantino, que dicho sea de paso, hizo algo muy bueno, porque Constantino evitó la persecución, porque Diocleciano y los tetrarcas, desde el año 303 hasta el año 313, que se da el edicto de Milán por Constantino, persiguieron de manera terrible a los cristianos. Constantino tenía una mamá que se llamó Helena, la famosa Santa Helena, la de la Veracruz, la que dijo que consiguió la verdadera cruz de Jesús, y empezó a hacer fetiches de eso, y la gente sigue cogiendo astillas de la cruz. Y si esa cruz fuese real, yo creo que podríamos construir muchos edificios, porque todo el mundo tiene una astillita de esa cruz, de la Veracruz, de Helena. Yo tuve la oportunidad de estar en el Vaticano, en el Museo del Vaticano, y allí está el sarcófago donde residen los restos de Helena. Helena fue bautizada en la fe cristiana. Ella fue bautizada por el obispo Silvestre. Silvestre era el obispo de Roma para aquel entonces. Siendo que Helena era muy amiga de Silvestre y siendo que Constantino no quería antagonizar con Silvestre, se le ocurre una tremenda idea. Voy a mover la capital del imperio a Constantinopla. Y lo mueve a un lugar muy estratégico. Ese lugar en aquel entonces se conocía como el Bósforo. Hoy nosotros sabemos que es Turquía, Estambul. Estambul en Turquía es un puente entre Europa y Asia. Y todo el que iba de Asia a Europa pasaba ¿por dónde? Por Estambul. Y él dice, yo muevo la capital del imperio acá porque le convenía, ¿verdad que sí? Todos esos mercaderes le cogía su cuota, su peaje, ¿no? Y entonces, al mover allá la capital del imperio, dice, ya yo no tengo más tanto interés en Roma, me mantengo acá, le llama a Constantinopla la segunda Roma. Y la primera Roma, o la antigua Roma, viene a ser ¿quién? La Roma que nosotros conocemos. Eso ocurre por el año 300, cuando Constantino estaba de emperador. Pero entonces, ese era el lenguaje que para el 500 también se estaba utilizando ¿por quién? Por Justiniano. Por eso le llama la Nueva Roma y la Antigua Roma. Bien, cuando se pone el decreto de Justiniano en vigor, comienza la época más terrible de la historia de la humanidad. Porque entonces la iglesia asume un control tremendo en todos los aspectos. Es cuando cae la oscuridad en el mundo. Y le llamamos a esa época la época oscura, el oscurantismo. Porque hubo un total estancamiento en todo el quehacer social. Las artes, las ciencias, la literatura, los políticos, los religiosos, en el aspecto económico, esa intolerancia religiosa marcada con esas famosas guerras santas, cruzadas, esa persecución, esa inquisición, las torturas y esas matanzas. Y esa época muy terrible de la historia, nosotros la conocemos porque la iglesia se hizo cargo de controlar todo el aparato político de Europa. Hoy día se habla de ¿qué? Separación entre iglesia y Estado. Y es curioso, estuvimos hablando el otro día acerca de este incidente con el policía que vio al deambulante y oró con él. Y dijeron, no puede orar con él porque hay una separación entre iglesia y Estado. También estamos escuchando acerca de los pedófilos y cómo la iglesia quiere retener los documentos porque hay separación entre iglesia y Estado. Pero estamos encubriendo pedófilos y eso no está bien. El criminal, independientemente de donde esté, hay que procesarlo.
A veces es bueno, a veces nos amparamos en esa separación, pero a veces no hay tal separación. O a veces lo utilizamos como una sombrilla. Pasaron muchas cosas, vamos a contar algunas de ellas, de esta época triste, donde habían guerras e intrigas dentro del seno de la iglesia y fuera también. Una de ellas, entiendo, está representada por lo que se conoce en la historia como el sínodo del cadáver o el sínodo cadavérico. Ustedes saben que el obispo de Roma ha hecho esto porque se ha declarado que él es infalible. Como es infalible, todo lo que dice es verdad y su palabra es ley. Y si su palabra es ley, todo lo que dice es verdad, entonces es infalible y por eso es que las naciones tienen que obedecerlo. Por eso es que él coronaba a los reyes, ¿dónde? En Europa. Ustedes conocen, ¿verdad? Los reyes eran coronados por el obispo de Roma. Si no recibían la bendición de Roma, ese rey no podía gobernar. Así que ¿quién realmente estaba gobernando? Roma estaba gobernando. Por eso es que vemos que de ese hierro permanece ¿a dónde? Hasta el final. En ese sínodo del cadáver o sínodo cadavérico, encontramos a dos personajes que estaban en una guerra, y fue Esteban VI, un papa, y Formoso, que era otro papa. Fue en el año 896 después de Cristo. Formoso fue papa del 891 hasta precisamente el 896 cuando muere. Pero él había tenido unas grandes diferencias con Esteban VI. Pero cuando muere Formoso lo entierran con todos los honores. Le ponen su anillo, le ponen sus vestiduras, lo entierran, etc. Poco tiempo después, Esteban VI, 9 meses después de su muerte, lo manda a desenterrar y hacerle un juicio, porque el hombre era terrible. Él dijo, este hombre era malo y necesitamos que le hagamos un juicio. Y puso el cadáver allí en su corte. A este que están viendo aquí es Formoso. ¿Lo ven pálido? Está muerto. Más que pálido. Los historiadores relatan que había un hedor en esa corte que se llenaba todo aquello de una pestilencia terrible. Imaginen un cadáver de 9 meses allí. Esteban VI lo acusó y Formoso no respondió. El que calla otorga. Te dimos la oportunidad, no dijiste nada, por lo tanto eres culpable. Y fue declarado culpable. Y en ese juicio, después de ese juicio, pues entonces a Formoso le cortaron los dedos con que echaba la bendición, le quitaron el anillo. Vayan, búsquenlo en las bibliotecas, van bajo sínodo cadavérico, o busquen bajo Formoso, Esteban VI, porque veo algunas caras de que, ¿cómo es esto? Sí, esto ocurrió en la historia. Y yo me pregunto, y dicho sea de paso, después de eso muere Esteban y después entonces restituyen a Formoso, pero después viene otro y vuelven a sacar a Formoso, le cortan la cabeza, lo tiran en el río. Bueno, fue una cosa terrible lo que ocurrió allí. Si había una lucha, disculpen, fue sin querer, la de atrás es esta. Si ocurrió una lucha entre Esteban y Formoso, entonces uno de los dos estaba en lo correcto, ¿sí o no? Y el otro estaba ¿qué? En el error. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué infabilidad hablamos cuando uno dice blanco y el otro dice negro? Y no se ponen de acuerdo. Y esto ha ocurrido muchas veces en la historia. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo que entiendo que es un ícono de lo que ocurrió en aquella época. Bien, tenemos un caso muy importante que debemos resaltar en cuanto a cómo fue esta supremacía papal en toda Europa, en todo el imperio. Bueno, el emperador alemán Enrique IV protagonizó uno de estos eventos que marcaron un ícono y que marcaron un momento especial en la historia. Y fue el de él ir a Canosa. El camino a Canosa de Enrique IV, vamos a hablar de esto. Dice que el emperador alemán Enrique IV, quien se opuso al Papa y fue humillado por este al punto de hacerlo ir a Canosa. Yo creo que me pasé una de más. No, discúlpenme. Estoy viendo a ver si, porque había una del interdicto. Sí, el interdicto está más adelante, sí, ya vi. Dice
al punto de hacerlo ir a Canosa, Francia, donde estaba de vacaciones. El Papa estaba vacacionando en una casa de vacacionar allá en Francia, en Canosa, en una montaña. Descalzo en pleno invierno, que venga él descalcito en invierno, caminando por la nieve, a pedir perdón al obispo Hildebrando para poder entonces él quitarle ese interdicto. Aquí vemos a Enrique IV de Alemania, que en el 1076 tuvo un conflicto con el Papa Gregorio VII, Hildebrando, y fue excomulgado. Vamos a ver por qué. Bueno, fue que Enrique le envió una carta a Gregorio. Enrique se las buscó. Miren lo que le pone aquí en la carta. Aquí hay un fragmento de la carta. Enrique, así comienza la carta, él llamándose Enrique. Rey, no por usurpación. Lean el entre líneas. Si yo soy rey, no por usurpación, ¿tú eres qué? Tú has usurpado. A Hildebrando, el Papa Gregorio VII. Al presente no papa, pero un falso monje. Qué saludo tan fuerte. Y él pone, este es el saludo que te mereces, porque nunca has ejercido oficio alguno en la iglesia, sin hacer de él una fuente de confusión y una maldición para los cristianos, en vez de un honor y una bendición. La carta dice muchas otras cosas más. Yo no la publico completa, usted puede buscarla y la va a encontrar. Pero al final de la carta él escribe, baja, baja, y sé condenado por las edades. Bueno, esta cartita trajo una fricción muy grande. La fricción entre el emperador y el papa fue tal que Hildebrando excomulgó al rey y amenazó con poner un interdicto a toda Alemania. El pueblo le rogó al rey que se excusara con el papa, quien puso por condición que fuera descalzo en pleno invierno a Canosa, Francia, donde él estaba de vacaciones. Ahí vemos el orgullo, ¿verdad que sí? El orgullo humano, en vez de pedir perdón y aceptarlo, y ya. Yo tenía un profesor de humanidades, se llamaba Jean-Claude Belleux, yo no sé si aún vive, puede que esté vivo aún, decía este asunto, él tenía un acento francés porque él era haitiano, y Jean-Claude decía, cuando le llamaban la atención o algo así, él lo mandaba a buscar el decano o algo, no, yo no quiero ir a Canosa, decía él, con su acento francés. No quiero ir a Canosa, quiere decir no me quiero que humillar, y esa frase se ha acuñado a través de la historia. El camino a Canosa es cuando viene la humillación y tú te sometes a otro poder superior al tuyo. Aquí vemos una pintura de la época en donde vemos a Enrique IV, quien ruega a la reina Matilda en Canosa, a la reina de Canosa, que interceda por él ante el Papa Hildebrando. Y junto a él estaba el abad Hugo de Cluny. Este que está arrodilladito aquí, ¿quién debe ser? Enrique. Aquí vemos a la reina Matilda y el abad. El emperador, ¿qué hizo? Se humilló ante el Papa, quien le quitó la excomunión. Pero 3 años después, al seguir las fricciones entre la sede papal y el rey, el Papa volvió a excomulgar a Enrique. Imagino que Enrique no era muy fácil. Este cuadro que están aquí se llama Camino a Canosa, y aquí vemos a Enrique, que dicho sea de paso, se ve un poquito como un mendigo, ¿verdad? No tiene vestimentas de rey, y aquí le están facilitando el asunto, mira, y está descalzo, ¿lo ven? Y ahí está Hildebrando. Y ese camino a Canosa contrasta grandemente con la coronación de Carlomagno. ¿Por qué? Porque Carlomagno se somete, fue coronado, y ahí comienza el Sacro Imperio Romano. Sacro porque es santo, es un imperio, y viene de Roma, porque Roma es quien corona a los reyes. Dicho sea de paso, cuando estuvimos en la escuela, nosotros sabemos que Colón vino aquí porque un viaje fue financiado ¿por quién? Por España, por los reyes católicos Fernando e Isabel. ¿Y por qué se hacía el hincapié de que eran reyes católicos? Porque eran reyes del Sacro Imperio Romano. ¿Okay? Si Roma no coronaba, no podías ser rey. Así que ¿quién era el poder detrás del trono? Políticamente hablando, Roma. Vemos por qué entonces Roma
sigue jugando un papel importante acá. Ahora bien, notemos algunos otros asuntos interesantes. Por ejemplo, en el jubileo del año 1300, poco después de la coronación de Carlomagno, el Papa Bonifacio VIII, sentado en el trono de Constantino, llevando la espada imperial, luciendo una corona y moviendo un cetro, gritó a la multitud de sus leales peregrinos: yo soy César, yo soy emperador. Vemos que no había tal que división entre iglesia y Estado. Así que había una guerra de poder. En la familia siempre se escogía a una persona de la familia, especialmente si eran adinerados, que fungiera como sacerdote, que le sirviera a la iglesia. Uno de ellos fue una familia de mucho dinero, que era la familia Borgia. Ustedes han visto recientemente una serie en cable TV de los Borgias, y han visto las intrigas. Pues Rodrigo fue el que aceptó trabajar en los asuntos de la iglesia y llegó a ser papa. Pero si ha habido una vergüenza para la iglesia, ha sido Rodrigo Borgia. El papa Rodrigo Borgia, Alejandro VI, de 1492 al 1503. Tenía esposa antes y después de ser papa. Así que el celibato no iba con él. Casó 2 veces a su hija Lucrecia y su hijo César era un magnate financiero. Pero les voy a decir un poco más. Usted puede buscar la biografía de este hombre. Yo tengo una amiga, muy católica ella, y me dice, leí la biografía de Borgia y yo quería llorar. Porque es cierto, está ahí, es historia, no puedo hacer nada. Ella no sabía que yo hablaba de estos asuntos. Y cuando me habla de Rodrigo Borgia, dice, sí, muchacha, sí, yo sé quién es Rodrigo. Y le cuento todas otras cosas. ¿De verdad? Y yo, lee mejor la biografía, vas a encontrar estas otras cosas. Y efectivamente, ella encontró muchas cosas de Rodrigo Borgia. Lucrecia, una de las cositas que voy a decir, Lucrecia, su hija, tuvo un nieto para Rodrigo Borgia, que también era su hijo. Rodrigo Borgia cometió incesto con su hija Lucrecia. Rodrigo se llevaba por el medio a quien se le opusiera. Uno de ellos fue Jerónimo Savonarola, 1452 al 1498. ¿Quién fue Rodrigo Savonarola? Fue un reformador italiano. Denunció los excesos del Papa Alejandro VI y dijo, Alejandro está fuera de control. Alejandro no está haciendo las cosas bien. Pero como estaba dentro de la iglesia, le dijo esto, se buscó un problema. ¿Con quién? Con Rodrigo. ¿Y qué hizo Borgia? Bueno, el Papa Alejandro VI amenazó con interdicto a Florencia, si no callaban a Savonarola. El pueblo temeroso apresó al reformador y luego de torturado fue ahorcado y quemado el 23 de mayo del año 1498. Rodrigo Borgia fue alguien que realmente fue repugnante. Yo conozco a muchos amigos católicos que han conocido de él y que realmente fue repugnante. Dicho sea de paso, conozco a un jíbaro de San Lorenzo que tuvo la oportunidad de viajar a Florencia. Y estando allí en Florencia y en la Piazza di la Signora, que es la Plaza de la Señora. ¿Y quién es la señora? María. Así le llaman en Europa. Es curioso porque nosotros tenemos la delicadeza de decir la Virgen María. Y yo le pregunto al guía, pero ¿por qué nosotros le decimos la Virgen María y ustedes le llaman la señora? Me suena completamente antagónico. Y es que en Europa es un título honorífico, ¿no? Señora. Y es con respeto. No es porque lo digan de manera despectiva. Y aquella era la Plaza di la Signora. En la Plaza di la Signora había un montón de estatuas. Estaba la estatua de el que escribió Dante Alighieri, el que escribió la Divina Comedia. Estaba el David, una réplica del David de Miguel Ángel, porque el David estaba un poco más allá, en un palacio de artes, de bellas artes, allí en Florencia. Y habían otras estatuas de dioses paganos. Y yo miraba alrededor y yo dije, aquí fue que mataron a Savonarola. Yo quiero ver una estatua de Savonarola. Y la excursión siguió y yo buscando la estatua de Savonarola y mi esposa, vámonos, que ya esto se acabó. Y yo, pero ¿y dónde está Savonarola? Aquí lo mataron, aquí lo quemaron. Y voy donde el guía y le digo, ¿y dónde está la estatua de Savonarola?
No, no hay una estatua. Hay una rotonda en el suelo. Vete, allí está. Y el jíbaro de San Lorenzo fue corriendo con la cámara. Este es el case de la cámara. Y la querida esposa bella y hermosa que está por ahí atrás me sacó una foto allí en la rotonda y amplié esa foto para ustedes. Mire lo que dice aquí. Yo no sé el latín, pero vamos a darle algunas cositas. Me dice, fra quiere decir fraile. Con fratelli debe ser hermano, ¿verdad? Domenico o Dominico, y aquí dice fra Silvestro, ahí está el nombre, pero dice la fecha, il 23. ¿Ven un 23 aquí? XX111, Maggio del 1000, eso es una M, 1000, hay 4 ¿qué? 4 de 100, así 1400, y aquí hay un 90, ¿verdad que sí? Porque está 10 menos, o sea, 100 menos 10, 90 y 8. Ahora miren lo que dice, per iniqua sentenza. O sea que la sentencia fue ¿qué? Injusta, fue inicua. Y aquí sigue leyendo más allá y que eso se hizo en su memoria. Yo no voy a seguir leyendo porque yo no sé. Pero está así. Girolamo Savonarola. ¿Lo ven ahí? Aquí está el nombre. Jerónimo Savonarola. Y esa es la evidencia de que este fue un personaje histórico, están en los libros y todo lo que ocurrió en contra de él fue una sentencia inicua. Y así siguieron las sentencias inicuas por este poder que perseguía a los santos y los vencía. La Santa Inquisición, no, podríamos hablar todo un mes, un año de todas estas cosas, no vale la pena. Las torturas que se hicieron, a la gente le sacaban las confesiones en tortura, bajo tortura, porque una confesión sin ser torturado pues no contaba. Tenían que torturarte y sacarte la confesión en tortura para dejarte tranquilo. Eso lo que están viendo es una rueda, ¿verdad? Y también usaban un potro donde te estiraban los pies. Y antes los potros eran porque eran potros, porque ponían a las bestias a que alaran y desmembraran a las personas. Los quemaban, le ponían los pies en el cepo, les quemaban los pies. Juan Hus, por ejemplo, fue condenado en el Concilio de Constanza el 6 de julio del año 1415, mientras él estaba siendo quemado en la hoguera por sus convicciones religiosas, que diferían de las que se supone que fueran. El hombre cantaba himnos al Señor. Y se relata que cuando se le quemó la lengua dejó de cantar. Quiere decir que el Dios le puso una anestesia de alguna manera a este hombre, porque no sintió esa tortura. Aquí tenemos otro personaje funesto, nefasto, María Tudor, de 1516 al 1568, llamada María la Sanguinaria o Bloody Mary. Hizo matar al arzobispo Cranmer y a más de 300 cristianos protestantes en Inglaterra. A los protestantes le llamaban hugonotes. Ella los mandó a matar. También vemos aquí la masacre de San Bartolomé. No sé si pueden apreciar en el cuadro, aquí hay niños tirados. En este cuadro de la época, mis amados, vemos espadas y vemos una masacre. Mataron a miles de personas en un solo día. En esa masacre de San Bartolomé, más de 2.500 protestantes hugonotes, que así se le conocían, hombres, mujeres y niños y ancianos murieron solo en París. La matanza siguió por toda la semana, añadiéndose miles a los masacrados. ¿Quiénes trabajaron en esa masacre? Bueno, el que dirigió la masacre fue el conde de Guisa y Catalina de Medici planificó la masacre. Catalina de Medici, esta mujer era terrible. Ese era el cerebro detrás de este asunto. Aquí hay un palacio donde ella vivió, allí en Orleans, en Francia. Catalina de Medici estaba influenciada por alguien que ustedes conocen muy bien, de apellido Nostradamus, el de las profecías, el de las falsas profecías, que no hablamos de Nostradamus, de las falsas profecías, pero eso podríamos estar hablando también otro buen rato. Nostradamus y Catalina intercambiaban recetas de cocina. Imagínense si eran tan buenos amigos. Y bajo esa influencia demoníaca de ese hombre, pues también esa mujer trabajó. Ahí la vemos con ese porte que la caracterizaba mirando los cadáveres de los hugonotes con una mirada de asco, ¿verdad que sí?
Ahora, si es curioso que ella lo mandó matar, Roma no se lavó las manos al respecto. Todo lo contrario, Roma aplaudió lo que hizo Catalina de Médici. Gregorio XIII, el Papa, sacó una medalla conmemorativa de ese acontecimiento de la masacre de San Bartolomé. Miren en la medalla, dice Gregoris, ¿verdad? Gregorius XIII, ¿correcto? Dice, aquí dice Pontífice Máximo, ¿verdad? Y aquí dice Hugonotem, ¿verdad? De los hugonotes, Hugonotorum. Y aquí lo que te dice es Strages, que quiere decir masacre. Y es la masacre de San Bartolomé. ¿Pueden ver el año? 1572. Roma manda a acuñar esa medalla. Pero lo triste de la medalla es, ¿qué ven aquí? Un ángel. Aquí están los cadáveres de los hugonotes. Aquí hay otro ángel, aquí en la parte de atrás. ¿Qué tiene este ángel en la mano? ¿Una qué? Una cruz. Y acá, una espada. Este está para dar otra estocada. ¿Qué están diciendo? Que Dios aprobó la masacre de San Bartolomé. Que los mismos ángeles estaban matando a los hugonotes. Qué triste, mis amados. Pero no siempre todo ha sido así. No todo siempre ha sido así. Angelo Roncalli, por ejemplo, Juan 23, fue un papa reformador y llegó a pedir perdón por las atrocidades de la Inquisición. Si él pidió perdón, quiere decir que se habían equivocado. Por lo tanto, estamos hablando que la infalibilidad papal se nos va al suelo. Ahora, dice que hablará palabras contra el Altísimo. Tal vez usted pensará, pastor, bien, esa es la historia, no podemos despintarla, hay muchas otras cosas más, pero dejé algunas importantes, hay muchas otras cosas, ustedes pueden seguir buscando. Pero eso de que hablará palabras contra el Altísimo es una característica que no me cuadra, porque el sacerdote, el obispo de Roma, no hablan contra el Altísimo. Al contrario, ellos exaltan a Jesús, ellos exaltan a Dios. Cuidado, mis amados. Ayer dijimos que blasfemia era hablar palabras contra el Altísimo, ¿correcto? Blasfemar el nombre de Dios. Y si un hombre se hace igual a Dios, ¿está qué? Está blasfemando. A Jesús precisamente lo acusaron porque le dijeron, porque tú siendo hombre te haces igual a quién? A Dios. Por eso dijeron, blasfemias dices. Ahora noten lo que dice Alfonso de Ligorio en el libro Dignidad y Tareas del Sacerdote, en la página 34 a la 36. Dice que en obediencia a las palabras, en latín, hoc corpus meum, que en español quiere decir que este es mi cuerpo, eso se da en la misa, hoc corpus meum, Dios mismo desciende al altar. Así puede decirse que el sacerdote puede ser llamado el creador de su creador. ¿Quién está aquí por encima entonces? ¿No son palabras arrogantes? El poder del sacerdote, dice San Bernardino de Siena, es el poder de la persona divina, porque la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. La transubstanciación es una doctrina en donde se dice que la hostia que se da, el pan que se da en la misa, se convierte literalmente en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por eso se dice que son el creador de su creador. Y que el vino se convierte literalmente en la sangre. No es que simbolizan, no, es que la sustancia cambia ¿de qué? De forma, transubstanciación. Ahora, los que participaron de la misa en alguna ocasión, cuando le ponen el pedacito de pan en la boca, ¿qué pasa con ese pan? Se desintegra. Les voy a hablar un poquito de química ahora, bioquímica, ¿no? ¿Por qué se desintegra? Porque los carbohidratos comienzan la digestión en la boca. Cuando usted pone galleta en la boca, ¿comienza qué? A disolverse. Nosotros hicimos esos experimentos en biología. Era desagradable, pero teníamos que escupir en un vaso y poner pedacitos de galleta y ver qué pasaba. Eso lo hicimos, no sé si todavía lo hacen en la universidad, pero lo hice en la clase de
biología. Porque hay una enzima en la boca que se llama la amilasa salivar, que rompe esos enlaces de los carbohidratos y se disuelve. Ahora, hicimos lo mismo con un pedazo de carne. ¿Y la carne qué? No se disuelve. Si usted se come un pedacito de pollo y lo deja en la boca, se queda por siempre, ¿no? Tiene que masticarlo y ponerlo en el estómago para que haga el trabajo el estómago. Entonces, cuando usted pone el pedacito de pan en su boca, que simboliza el cuerpo de Cristo, ¿literalmente se convierte en proteína y se queda en su boca? ¿O sigue siendo un carbohidrato que se disuelve? Sigue siendo un carbohidrato. Ahora, mis amados, si esto le ha parecido poco, le voy a enseñar una triple blasfemia contra la divinidad. Entiéndase, contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta triple blasfemia, comencemos con los tres títulos de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Padre, ¿no es ese un título que el obispo de Roma toma para sí? Santo Padre. ¿Y qué dice la palabra en Mateo 23:9? Nuestro Señor Jesús hablando dijo, y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está ¿dónde? En los cielos. ¿Desautorizado completamente por quién? Por Jesús. Ese título favorito del obispo de Roma. Claro, le podemos llamar Padre ¿a quién? A nuestro Padre biológico. Pero aquí Jesús está hablando del contexto espiritual, religioso. Sumo pontífice, artífice de puentes, ponto. ¿Quién es el puente que une el cielo con la tierra? Jesús, es la escalera de Jacob que une el cielo con la tierra. La palabra dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran pontífice, un sumo pontífice, que penetró en los cielos. ¿Y quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios. Porque solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Y finalmente, el título del Espíritu Santo, que es Vicarius Filii Dei. Recuerden eso, porque el viernes vamos a hablar un poco de esto. Vicarius Filii Dei. Vicario quiere decir sustituto. Cristo murió una muerte vicaria en la cruz, porque a mí me correspondía morir en la cruz. ¿Y quién murió? Él en lugar de este servidor y en lugar de todos nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque tenemos un vicario. Tenemos alguien que ofrendó su vida hasta la muerte para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Y ese es nuestro Señor Jesús. Más el Consolador. Ahora dice, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra entonces? Cuando Cristo asciende a los cielos. El Espíritu Santo. Y cuando se hace llamar Vicarius Filii Dei en latín, está tomando o está usurpando el lugar del Espíritu Santo. ¿No vemos ahí una triple blasfemia contra Dios el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo? Ahora notemos uno de la corona o la tiara. Una tiara, la tiara es la corona que se pone el Papa, que usa el Papa. Dice, por eso el Papa es coronado con una ¿qué? Triple corona. Como rey del cielo, también es rey de la tierra y también ¿de qué? De las regiones inferiores. Quiere decir que la tiara tiene ¿qué? 3 coronas. Una corona por cada nivel, que es el cual se llama que gobierna. Por eso es que la palabra también dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Noten el paralelismo entre el vocabulario bíblico y el vocabulario que usa Lucio Ferraris en la Pronta Biblioteca, volumen 6, artículo Papa. Notemos ahora la oración de Cristóbal de Marcello dirigida al Papa en el Quinto Concilio Laterense de la cuarta sesión de 1512. Porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el padre de familia, finalmente tú eres otro Dios en la tierra. El Papa León XIII, que fue Papa de 1878 a 1903,
dijo lo siguiente: ocupamos en esta tierra el lugar del Dios omnipotente. Eso lo escribió en la encíclica La Reunión del Cristianismo de junio 20 de 1894. ¿Habló palabras contra el Altísimo el cuerno pequeño, sí o no? ¿Por qué cuerno pequeño? Bueno, ¿por qué pequeño? ¿No se han hecho esa pregunta? El Vaticano apenas mide 1 milla cuadrada. Eso es lo que mide el Vaticano. Es un Estado soberano. Entiéndase, Roma le otorga ese pedazo al Vaticano para que fuera un Estado. Y Roma no tiene nada que ver. Las leyes de Italia no tienen nada que ver allí. Si allí ocurre una muerte, no se preocupen que nosotros investigamos. No tienen nada que buscar aquí adentro. Y ha pasado en la historia, ¿sabes? Sí, ha pasado. Ellos tienen su propia guardia, la Guardia Suiza. Ellos tienen su correo, tienen su banco, que dicho sea de paso, Juan Pablo I. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Pablo I? Bueno, ¿quién fue el papa que duró muchos años antes de Juan Pablo I? No Juan Pablo II, fue Pablo VI, correcto. El papa Pablo VI. Pablo VI muere y entonces viene un papa que se llamó Juan Pablo I. Y Juan Pablo I duró su pontificado 30 y pico de días. ¿Por qué? Porque él dijo, yo no voy a permitir lo que yo sé. Aquí hay lavado de dinero en el Banco del Vaticano por la mafia italiana. Y yo le voy a meter mano a eso. Los italianos le madrugaron y en el cafecito de por las mañanas lo envenenaron. Contrataron a Gallup, un gran investigador, Julio Gallup, para que investigara este asunto y él publicó su libro en donde él llega a la conclusión de que fue la mafia italiana quien mató al Papa. Entonces luego viene ¿quién? Juan Pablo II, que él dice, yo quiero seguir el legado de Juan Pablo I, y entonces viene Juan Pablo II, que estuvo todo este tiempo. Luego vino ¿quién? Luego vino, ese era Karol Wojtyla, el primer papa polaco. Y entonces viene entonces ¿quién? El señor que estuvo hasta hace poco que renunció. Benedicto XVI, sí, pero que estoy tratando de recordar el nombre común, pero bueno. Y este caballero, ¿verdad? Que fue en el 1878. Bien. Dice aquí, y pensará en mudar ¿qué? Los tiempos y la ley. Amados, Dios nos ha dado una ley que es santa, es justa y es buena. Y si nosotros obedecemos esa ley, tendremos grandes bendiciones. Así que debemos respetar y obedecerla, demostrando así nuestra fidelidad y nuestro amor a Dios. ¿Sabe por qué es cuerno pequeño? Que era lo que le estaba diciendo ahorita. Porque a pesar de que el Estado soberano es pequeño, se hace grande porque su influencia abarca ¿qué? Todo el mundo. Ni Francia tiene la influencia que tiene el cuerno pequeño. Ahora, esto de que intentará cambiar los tiempos y la ley es lo que pretende hacer el cuerno pequeño. Vamos a ver, a comparar la ley de Dios según lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 20 y vamos a ver lo que dice el catecismo o la tradición. Vamos a mirar primeramente la tradición, el catecismo. El primer mandamiento del catecismo es amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego dice no jurar en vano como segundo mandamiento. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Quinto mandamiento, no matar. Sexto, no adulterar. Séptimo, no robar. Octavo, no mentir. Noveno, no codiciar mujer del prójimo. Y décimo, no codiciar los bienes del prójimo. Y allí tienen los 10 mandamientos del catecismo. ¿Cuáles son los 10 mandamientos de la Biblia? Bueno, voy a resumirlos porque no me cabrían todos ahí. Pero dice el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Podemos convalidar, amarás a Dios sobre todas las cosas con no tendrás dioses ajenos delante de mí? Podemos convalidarlo, vamos a pasar con ficha, ¿ok? El segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no te harás imagen ni semejanza alguna
de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese lo leo completo, ¿sabe por qué? Porque quiero que noten cuán extenso es ese mandamiento y cómo le dieron que tijerita y lo cortaron completito. Porque el mandamiento de las imágenes no aparece en ningún lugar en el catecismo. ¿Sabe por qué? Porque las imágenes aparecen en las iglesias. O dejo el mandamiento y saco las imágenes, o saco el mandamiento y dejo las imágenes. Ya ustedes saben cuál fue la decisión. Así que ese mandamiento aquí brilla por su ausencia. No está. Al faltar un mandamiento acá, entonces tendrían que 9 mandamientos, sino que, y no 10. Al faltar un mandamiento acá, el 2 vendría a ser que el 3, ¿cierto? No tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. ¿Viene a ser cuál? El segundo del catecismo, no jurar en vano. El cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que mora dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Extenso mandamiento, tuvieron que darle mucha tijera y resumirlo con santificad las fiestas. ¿De qué fiestas estamos hablando? Bueno, sí, el sábado era un día de fiesta, pero las fiestas patronales son otras fiestas, ¿verdad? Y en las fiestas patronales, después que lleven la bendición sacerdotal, a beber y a comer y a jugar pica. Así era la cosa, ¿no? Había que santificarlas y luego a pecar sin problema. Honrar padre y madre se convierte ¿cuál? En el cuarto. Yo recuerdo una novela para los años 70, creo que era. Decía, el cuarto mandamiento, honrarás padre y madre. ¿No se acuerdan de esa novela, los que peinan canas o los que no tienen pelo que peinar? ¿No se acuerdan? No matar. Quinto, no adulterar. ¿Ven cómo van bajando? Ahora, ¿cómo dice el mandamiento 10º de acuerdo a la palabra de Dios? No codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y luego vienen los nisu. ¿Por qué los nisu? Ni su criado, ni su asno, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál es el pecado? La codicia, ¿sí o no? La codicia es el pecado. Pero entonces, como quitamos el de las imágenes, nos hubiéramos quedado con 9. Como ese mandamiento es largo, ¿qué hizo el catecismo? Lo dividió en 2. Pero el pecado sigue siendo ¿qué? Sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es el pecado? La codicia, no codiciar. ¿Se le hizo cirugía a la ley de Dios? Porque tiene que haber un libro diciendo cuál es la ley de Dios. Si ya hay un libro escrito por Dios, los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. La única parte en la Biblia que fue escrita con el dedo de Dios fueron los mandamientos. Lo demás fue inspirado y los hombres escribieron. Pero esta parte especial, Dios dice, yo no quiero que digan que nadie escribió. Yo mismo voy a escribirlo con mi propio dedo. Y contra esa parte atenta el cuerno pequeño, escribiendo allí lo que le parece correcto. Ay, amado querido, qué duro, pero esta es la verdad. ¿Sabe qué? A veces duele, a veces duele. Cuando uno ha estado mucho tiempo a oscuras, en un cuarto, y luego sale a la luz, ¿qué pasa con los ojos? ¿Se adaptan a la luz fácilmente? No. Yo tengo unas luces que me están iluminando allí, a veces no puedo ver las caras de ustedes. Quizás ustedes me ven perfectamente bien, pero hay unas bombillas allí fuertes que me están dando. Y me veo más arrugado del asunto porque por la luz.
Pero tengo que dejarla puesta allí para que pueda salir la grabación. Amados, cuando nosotros vemos la luz y apreciamos la belleza, nos duelen los ojos. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo se me quita el dolor. Me acostumbro. ¿Quieres quedarte en tinieblas o quieres venir a la luz? No es a la luz de la adoración al sol, porque de eso vamos a hablar largo y tendido mañana. Ven mañana que te voy a dar una información que quizás no sabías acerca de la Semana Santa, que quizás no sabías acerca de cómo se ha desvirtuado esta semana que puede ser de gran bendición. Cuando yo era pequeño, la gente no se atrevía ni a hablar duro en Semana Santa. La programación era una programación sacra completa, 24 horas los 7 días de la semana. No daban comerciales. Y hoy, si acaso, te dan una película de un Jesús desvirtuado completamente. Y lo auspician las cerveceras y los anuncios que dan son de rones y de cerveza. Así es la cosa hoy día, mis amados. En el año 312, Constantino, que regresó a Roma, había sido victorioso en su lucha contra Persia, pero el dios Mitra lo venció a él, y siendo que Constantino había sido un adorador del dios sol griego Apolos, se le fue fácil aceptar el dios sol persa. Sus soldados hicieron de Mitra su dios patrón. Y Constantino da un decreto el 7 de marzo del año 321, la primera ley dominical. Y vamos a ver lo que dice parte de ese texto. Que todos los jueces, la gente de la ciudad, los comerciantes, descansen en el venerable día del sol. En inglés, ¿cómo se le llama? Sunday. Pero aquellos que viven en los campos atiendan con plena libertad los sembrados, siendo que a menudo sucede que ningún otro día es tan adecuado para sembrar el grano o plantar viñas. Así no dejarán pasar el tiempo favorable y perder las provisiones que el cielo les otorga. Primera ley dominical, el edicto de Constantino del 7 de marzo del año 321. Ahora bien, la otra parte que nos falta, la otra característica que nos falta ver, y serán entregados en su mano, ¿hasta cuándo? Tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y hoy sí tengo algo de tiempo para explicarte esto. En algunas versiones no dicen 2 tiempos. En algunas versiones dicen tiempos en plural. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, si tengo tiempo y 2 tiempos y la mitad, ¿cuánto tengo? 3,5 tiempos o 3,5 años. Porque un tiempo es un año. Nabucodonosor estuvo 7 tiempos comiendo pasto. Y la Biblia dice al cabo de los 7 años. Quiere decir que los tiempos son años. Si el año judío era de 360 días, estamos hablando de que son 12 meses de 30 días. O sea que son 12 por 30, son esos 360 días. Cuando hablamos en tiempo sería un año, ¿correcto? Serían los 360 días. Cuando hablamos de 2 tiempos, o tiempos en plural, sería el doble de 360. ¿Cuánto sería? 720. Y la mitad de un tiempo sería la mitad de 360, que son 180. 180 sumo 360, 720 y 180, ¿y cuánto me da? 1260 días. Pero en profecía, luego vamos a ver que un día equivale a un año. Bien, vamos a ver por qué el pastor Dávila dice que eso es así. Bueno, amado querido, te voy a dar otras referencias porque vamos a dejar que la misma Biblia que se interprete. Acuérdense, yo no voy a interpretar nada aquí. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero mire lo que dice el verso 7. Y el varón, vestido de lino que estaba sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá.
Se hace la misma referencia en esta parte ahí, pero no lo hemos ¿qué? No lo hemos definido, la Biblia todavía no lo define. Vamos a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12 sí me lo define. Miren esto. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto. Aquí hay otros elementos también, lo vamos a ver más tarde, pero te adelanto que la mujer es la iglesia y que el desierto son los lugares donde no hay población. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y me dice, pero sí, pero veo el mismo periodo de tiempo, pero ¿cuánto es eso? ¿Por qué dices que son 1260 días o 1260 años? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12, en el verso 6. Y la mujer, te está hablando de la misma mujer, huyó al desierto, te hablan del mismo desierto, de la misma mujer que tenía las alas, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustente en cuanto 1260 días. Ah, entonces sí, tiempos y la mitad son 1260 días. Vamos a ver ahora lo que dice Apocalipsis 13. Vamos a buscar más. Eso es un periodo de tiempo muy importante como para solamente pasarlo de esta manera. El Señor proveyó más información. Miren lo que dice el verso 5. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. ¿Quién era este que hablaba con gran arrogancia? El cuerno pequeño, ¿correcto? Acá es el anticristo. Y le fue dada autoridad de obrar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y si yo digo que tiempo es un año, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Tiempos en plural serían 2 años, serían 24 meses. Quiere decir que medio tiempo sería la mitad de 12, ¿cuánto sería? 6. Si yo tomo tiempo, esos 12, le sumo 24, tengo 36. Y si a 36 le sumo la mitad 6, ¿cuánto tengo? 42. Pero deja sin medir, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Y ese periodo de 42 meses es el mismo tiempo, tiempos y la mitad? Sí. ¿Y es el mismo 1260 años? Sí. Apocalipsis 11 todavía pega más fuerte. Mira lo que dice Apocalipsis 11. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Y daré poder a mis 2 testigos para que profetizarán vestidos de saco durante ese mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. 42 meses, 1260 días. Tiempos y la mitad son el mismo periodo de tiempo. Y ya dijimos que era un día por cada año. Números 14, verso 34. Conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años. Un día, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Esto no es exclusivo de la iglesia adventista. Muchos hermanos de otras denominaciones aceptan ese principio de día por año. Ahora, ¿cuándo comienza este periodo de tiempo y cuándo culmina? ¿Cuándo comenzaron los 1260 años? ¿Recuerdan cuando el cuerno pequeño asumió el poder? ¿Cuándo fue? Dijimos la fecha. A pesar de que en el 533 se dio el edicto de Justiniano, no fue hasta que cayó el tercer cuerno en el 538. Por lo tanto, cuando se puso en vigor el edicto de Justiniano en el año 538, podemos comenzar ¿con qué? Con ese periodo de supremacía papal. Allí fue cuando fue coronado como que cabeza de todos los obispados en Europa y corrector de herejes. Aquí vemos a Giovanni Angelico, que fue el obispo de Roma en los días de Napoleón, el Papa Pío VI. ¿Y por qué ponemos a Giovanni Angelico? Porque hay que ver dónde terminan esos tiempos y la mitad. ¿Dónde terminan? Si comenzaron en el 538, ¿dónde terminan y por qué terminan allí? Bueno, porque Giovanni Angelico, o Pío VI,
fue tomado preso por Berthier, uno de los generales de Napoleón Bonaparte, después de la Revolución Francesa, el 20 de febrero del año 1798. 1798. Mire lo que ocurrió. El Papa Pío VI fue encarcelado o fue encadenado y así presentado en varias ciudades italianas. El viaje a Francia fue muy largo y el obispo estaba enfermo. Finalmente llegaron a Valencia, donde el Papa murió al año siguiente. Estaba muy débil. Y en su lugar pusieron a Bernabé Chiaromonti, el Papa Pío VII. Fue nombrado por 32 cardenales en Venecia como sucesor de Pío VI. Y desde entonces el Papa fue llamado el preso del Vaticano, porque solamente estaba confinado allí. Francia ha sido la única nación en el mundo que ha anulado y ha dicho, no existe Dios. Lo dijo Francia después de la Revolución. Cogió a una prostituta, la vistió con las vestiduras muy parecidas a las de la Estatua de la Libertad y allí los congresistas, los parlamentarios tuvieron relaciones con esta prostituta y la endiosaron como la diosa de la razón. Francia estaba harta del rey y estaba harta del papa y por eso vino la Revolución Francesa. Pero vamos a ver entonces, esos 1260 años vinieron desde el 538 al edicto de Justiniano y si le sumamos 1260, ¿qué pasa cuando el papa fue apresado? ¿A qué año nos lleva? A 1798. ¿Será casualidad o que la palabra de Dios es exacta? La matemática no falla, mis amados. La historia no se puede despintar. Estamos trayéndote en esta noche matemática e historia. ¿Sabes qué son las dos disciplinas que el ser humano no les gusta en la escuela? ¿Y donde peor salen? Matemática y historia. Yo pienso que Satanás tiene un plan detrás de todo esto. En el 1804 Napoleón invitó al Papa Pío VII, a Bernabé Chiaromonti, a su coronación. Pero él se coronó a sí mismo y aquí está coronando a su esposa Josefina. Mire, usted está viendo, aquí está el obispo de Roma, ¿verdad? No, está aquí, sí, está aquí el obispo. No, el que tiene el cetro, míralo aquí. ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven? ¿A quién se le parece ese? A Bernabé Chiaromonti, el que le presentamos ahorita, ¿no? ¿Lo ven? Es el mismo. Pues ahí está Bernabé Chiaromonti, esperando a que le diera la corona. Venía el paje con el cojincito donde se cargaba la corona. Y cuando va a llevársela, porque dijo, me invitaron a la coronación, quiere decir que yo voy a coronar y que otra vez voy a tener el poder. Napoleón dijo, no, agarró, se puso una corona de hierro en la cabeza. Napoleón tenía pantalones, ¿sabes? Y cogió una corona y se la puso a su esposa Josefina. Aquí nadie me corona. No necesito ningún obispo de Roma que me corone. Yo mismo me voy a coronar. Ese cuadro lo hizo Jacques Louis David y está en Francia. Y ahí vemos, ¿verdad? La coronación un poquito más clara. Ahora, mis amados, las características del cuerno pequeño. Vamos a ver si las cumple todas. ¿Surge de Roma, de la cuarta bestia? Surge de la cuarta bestia. Como dice Daniel 7:24. ¿Aparece después de los 10 cuernos? Sí, porque no fue que hasta derribó esos 3. ¿Llegó a ser mayor que los otros? Sí. 3 de los primeros 10 cuernos fueron arrancados por él. Las tribus arrianas, que le dije, todo esto es historia. ¿Cuál fue su actitud hacia Dios? ¿Blasfemó contra el Señor? ¿Hacia el pueblo de Dios los persiguió? ¿Trató de cambiar la ley de Dios? ¿Y duró tiempo y la mitad? Y me dirán, no, porque todavía está. Tengo que llevarte a Apocalipsis. Y no lo puedo tocar ahora. Pero la bestia recibe una herida mortal en su cabeza. Pero luego ¿qué? Se recupera y todo el mundo se maravilla en pos de ella. Y dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El jíbaro de San Lorenzo fue a Francia y tomó una foto de la Catedral de Notre Dame. Y se encontró que, ustedes ven estas cosas lindas que están aquí. Se ve bonito, ¿verdad?
Una catedral muy linda, muy elaborada, preciosa, preciosa, preciosa. Aquí está el Jíbaro de San Lorenzo, ¿lo ven? Y ahí está la catedral de Notre Dame. ¿Quieren una ampliación de esta foto que me tomó mi querida esposa? ¿Qué son esos que están allí? Adornando la iglesia. Allí fue que se coronó Napoleón, ¿sabes? En esa iglesia de Notre Dame. ¿Quieren ver las gárgolas más de cerca? Esas no son de mi esposa, esas las tomamos las saqué del internet. Pero mira las gárgolas. ¿Mm? Mira esos pájaros allí. Y esos otros demonios allá. Son bien grotescos. Tienen alas algunos de ellos. Eso es en la catedral de Notre Dame. ¿Usted utilizaría eso para adornar su iglesia? Son demonios. ¿Utilizaría demonios para adornar a la iglesia? Cuando yo vi esto, ¿saben qué pensé? Pensé en Apocalipsis 18:2, donde dice, y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Ay, amado querido, nuevamente te digo, quizás te han dolido los ojos. No te molestes conmigo. Si quieres puedes cambiar la historia o las matemáticas. No hemos hecho otra cosa esta noche que presentar la Biblia, hablar de historia y hablar de matemáticas. Yo estoy convencido de este mensaje y por eso estoy aquí. Quizás te sientes incómodo por lo que has escuchado hoy. Me duele decírtelo, pero es importante que lo sepas para que no participes de todas estas abominaciones, para que le sirvas al Dios verdadero, para que hagas como muchos dentro del seno de la iglesia que se levantaron y dijeron estas cosas no están bien. Porque ha habido muchos valientes, como el mismo Martín Lutero, como Juan Hus y como muchos otros más, Wycliffe, que se han levantado y han dicho, esto no es correcto. No podemos dejarnos llevar por la tradición. Tenemos que levantar la palabra de Dios en alto, porque a fin de cuentas a Él es que le vamos a rendir cuentas. ¿Y sabes qué? Te tengo una buena noticia hoy. Si acaso te ha dolido lo que te hemos dicho, te tengo una buena noticia. Dios te considera como parte de su pueblo. Dios te considera como su hijo. Allí donde estás. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 18 y verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Cómo Dios te llama? Mi pueblo. El pueblo más grande de Dios está en esa iglesia. El pueblo más numeroso, quizás el más fiel, está allí. No estamos hablando nada en contra de las personas individuales, pero estamos denunciando los atropellos que ha hecho la institución a través de los años. ¿Para qué Dios quiere que salgas de allí? Para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. El Señor te está llamando, te está diciendo, sal de allí, pueblo mío. No quiero que sigas allí. Quiero que vengas a la luz y al conocimiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero que obedezcas la palabra de Dios. Quiero que seas mi discípulo, pero quiero que lo hagas correctamente. Déjate llevar por mi palabra. Sigue a Dios. Guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Amado querido, hoy puede ser un día especial para ti. Hoy es un día en donde el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Te está mostrando grandes verdades. Yo quiero que no me creas nada de lo que te he dicho. Búscalo tú mismo. Convéncete. Busca la historia. Busca las enciclopedias. Busca toda la información que tenga. Habla conmigo. Te doy mi número de teléfono a la salida. Dialoguemos. Si tienes algo mejor, si tienes algo diferente, si estoy equivocado, dímelo. Pero hay muchos historiadores que tendrían que estar equivocados. La cosa es que Cristo viene pronto, mis amados. Y te quiere a ti. Te quiere a ti en su pueblo, con Él, para abrazarte y vivir contigo la eternidad. En esta hora, Sanet nos va a deleitar con una nueva interpretación musical. Si el Señor te ha tocado y quieres una oración especial para que el Señor siga trayendo luz a tu vida, pasa al frente mientras ella está cantando. Ven acá, queremos orar por ti de manera especial, nuevamente en el día de hoy.
das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, oh, pues tú me iluminas, oh, oh. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, quémame con tu fuego, derrama la unción, tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar, y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, oh, oh, oh. Yo quiero hacer tu voluntad. Mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, quémame con tu fuego, derrama la unción, tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar, y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, oh, oh, oh. Yo quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, satúrame, dirígeme. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, lléname, quebrántame, Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios, ven a mí. Oh, quebrántame, dirígeme. Oh, oh, oh. Yo quiero hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Amado querido, como te había dicho anteriormente, el Señor quiere hacer grandes maravillas contigo. El Espíritu Santo quiere tocarte de una manera especial. Si en esta hora quieres venir aquí, queremos orar por ti. Queremos orar para que el Señor traiga más conocimiento a tu vida, conocimiento del Espíritu de Dios, conocimiento de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más que quisiera acompañarnos en esta hora para tener esta oración especial? Todavía la puerta está abierta. Tienes la oportunidad de venir, levantarte. Queremos orar por ti. Queremos tener una oración especial.
Bien, estamos cerrando, nos vamos. ¿Quisieran venir acá arriba? Vengan acá arriba. No hay tantísimos, así que podemos tener esta oración de arriba. Vamos a orar. Queremos ponernos de pie. Nuestro bendito Dios y nuestro amante Padre, alabado, glorificado y ensalzado sea tu santo, bendito y eterno nombre. Amén. Señor, en esta hora de la noche venimos delante de tu presencia, después de haber escuchado, Padre Santo, un tema que quizás nos ha herido un poco. Quizás nos sentimos chasqueados porque no nos han dicho la verdad. Quizás nos sentimos tristes porque no hemos hecho lo correcto a través de los años. Pero sabemos, Señor, que tú no tomas como pecado aquellas cosas que nosotros no sabemos. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Perdona, Señor, todas nuestras ignorancias. Ayúdanos, Padre, a que podamos ir al conocimiento de la verdad suprema, que es en Cristo Jesús, el cual se manifiesta de una manera especial a través de tu palabra. Permite que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que podamos comprenderla, que podamos, Señor, hacerla nuestra, parte de nuestras vidas, que podamos vivir conforme a tu voluntad, que a pesar de que quizás nos hayan dicho cosas que no son ciertas, tu Santo Espíritu pueda aclarárnosla, que podamos ir al conocimiento tuyo y entregarnos completamente a ti. Bendice a los valientes que se han levantado y han dicho presente, aquí estamos. Bendice a los que se han quedado también, porque sabemos, Señor, que quizás hay muchas presiones, muchas interrogantes, muchas dudas. Envía tu Espíritu Santo a sus mentes para que sus dudas puedan ser disipadas. Que las tinieblas puedan desaparecer con la presencia de la luz que es en Cristo Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque nos has dado el privilegio de aceptarte y de ser tus siervos. Bendice a estos siervos y a los siervos que por alguna razón sé que permanecieron en sus asientos y no llegaron hasta acá, bendícelos igualmente. Llévanos con bien a nuestros hogares y permite, Dios del cielo, que tus ángeles nos acompañen siempre. En el nombre precioso y por los méritos de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y que Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán.
escogido, persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final,